ese mensaje llegó a la persona correcta, no como un azar perdido entre tantas palabras que cruzan tu día, sino como un encuentro necesario entre aquello que has estado viviendo en silencio y aquello que necesitas comprender con mayor profundidad, especialmente ahora, cuando quizás estás cansado de intentar, cansado de esperar, cansado de ver puertas cerrarse y caminos interrumpirse sin explicaciones claras, como si la vida estuviera constantemente retrasándote, cuando en realidad puede estar simplemente impidiéndote llegar demasiado pronto a lugares que aún no serían capaces de sostener a la persona en la que te estás convirtiendo. Dicen que cuando llegas a la estación correcta, entiendes por qué perdiste tantos trenes, y esa frase, que a primera vista parece simple, lleva dentro de sí una verdad profunda sobre el tiempo, la preparación y el propósito, porque cuando finalmente todo encaja, cuando el camino deja de parecer confuso y comienza a tener sentido, te das cuenta de que cada retraso fue, en realidad, una protección, que cada oportunidad que no sucedió fue una liberación disfrazada, que cada puerta cerrada evitó que entraras en ambientes que podrían haberte herido, limitado o incluso hecho dudar de quién eres, y es en ese momento cuando comprendes que nunca se trató de perder, nunca se trató de fallar, sino siempre de ser guiado, aunque no pudieras verlo mientras estabas en medio del proceso. Y como esto no se trata de trenes, ni de horarios, ni de llegar antes o después que los demás, sigue dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo correcto, sigue siendo íntegro en tus decisiones, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando los resultados no llegan, incluso cuando parece que te estás esforzando solo, porque aquello que haces con verdad no necesita la validación de nadie para tener valor, y lo que los demás hagan con lo que ofreces ya no es tu responsabilidad, es un reflejo de lo que ellos son capaces de percibir, valorar y devolver, pero nada de eso disminuye el crecimiento que ocurre dentro de ti cada vez que decides no rendirte. Porque mientras piensas que solo estás intentando sobrevivir a los días difíciles, en realidad te estás transformando, estás creciendo en áreas que antes eran frágiles, estás evolucionando en aspectos que antes te limitaban, estás sanando heridas que has llevado durante mucho tiempo, muchas veces en soledad, muchas veces en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie entienda realmente cuánto tuviste que ser fuerte para continuar, y aún así, continuaste, y eso ya dice mucho sobre quién te estás convirtiendo. Y todo este proceso, aunque parezca lento, aunque parezca invisible, te está preparando para algo mayor, algo que exige de ti una versión más madura, más consciente y más fuerte, porque cuando finalmente llegues a la estación correcta, no puedes estar lleno de dudas, no puedes estar inseguro, no puedes estar roto al punto de no poder permanecer, necesitas estar listo, entero, consciente de quién eres y de lo que mereces, para reconocer, sin miedo y sin vacilación, que ese es tu lugar, que ahí tiene sentido, que ahí hay paz. Y mientras ese momento no llega, mientras el camino aún parece incierto, confía, aunque sea difícil, aunque haya días en los que la fe parezca más pequeña que el miedo, porque incluso cuando todo parece detenido, Dios lo está viendo todo, absolutamente todo, cada esfuerzo que nadie percibe, cada decisión difícil que tomaste en silencio, cada vez que quisiste rendirte pero elegiste continuar, cada momento en que decidiste hacer lo correcto incluso cuando habría sido más fácil hacer lo contrario. Él te está preparando, y más que eso, está preparando lo que es tuyo, algo que no va a exigirte que te reduzcas para encajar, algo que no va a confundirte, algo que no va a herirte como ya te hirieron antes, algo que va a encajar en tu vida de una manera en la que sentirás, en lo más profundo de tu ser, que finalmente has llegado al lugar correcto. Y aunque tarde, aunque el tiempo no sea el que tú quisieras, aunque ahora no lo entiendas, nada de lo que has hecho con verdad se perderá, nada de lo que has construido con esfuerzo será en vano, porque existe una justicia que va más allá de lo que los ojos pueden ver, una recompensa que no depende del reconocimiento humano, una cosecha que llega en el momento correcto,
incluso si has pasado mucho tiempo sembrando sin ver resultados. Hacer lo correcto siempre valdrá la pena, incluso cuando no lo parezca, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el mundo parece favorecer los caminos más fáciles y los atajos más rápidos, porque aquello que se construye con verdad permanece, mientras que aquello que se construye sin base, tarde o temprano se derrumba. Entonces continúa, aunque sea despacio, aunque necesites detenerte algunas veces para respirar, aunque haya días en los que todo parezca demasiado pesado, continúa, porque el hecho de que aún estés aquí, aún intentando, aún creyendo, ya demuestra que hay algo dentro de ti que se niega a rendirse, y eso es más fuerte que cualquier dificultad que hayas enfrentado hasta ahora. Y nunca olvides algo esencial: si tú estás mejor, tu vida también va a mejorar, porque la transformación comienza desde adentro hacia afuera, y cuando cambias internamente, cuando creces, cuando te fortaleces, todo a tu alrededor comienza, poco a poco, a acompañar ese cambio. Los caminos comienzan a alinearse, las decisiones empiezan a tener más sentido, las personas correctas comienzan a aparecer, y aquello que ya no pertenece a tu vida simplemente pierde espacio. Dios proveerá, no necesariamente de la manera que esperas, ni en el tiempo que deseas, sino exactamente de la forma y en el momento que necesitas, porque Él ve el todo mientras tú solo ves una parte. Él entiende el camino completo mientras tú estás viviendo apenas un tramo. Entonces no te preocupes tanto, no cargues tú solo con el peso de intentar controlarlo todo, no te desgastes intentando anticipar lo que aún no ha llegado. Respira, confía, continúa, porque en el momento correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta, todo encajará. Y cuando finalmente llegues a la estación correcta, ya no cuestionarás los retrasos, ya no lamentarás los caminos que no funcionaron, ya no te preguntarás por qué hubo tantas dificultades ni cargarás con el peso de las dudas que un día te acompañaron, porque en ese instante, con el corazón en paz y la mente en silencio, todo aquello que antes parecía confuso comenzará a tener sentido de una forma profunda y serena. Mirarás hacia atrás sin dolor, sin culpa, sin arrepentimiento, y comprenderás, con una claridad que hoy aún parece lejana, que cada espera, cada pérdida, cada nuevo comienzo e incluso cada momento en el que pensaste en rendirte, tuvieron un propósito mayor, y que todo, absolutamente todo, te moldeó, te fortaleció y te condujo exactamente hacia donde debías estar. Si crees, escribe: yo creo.